Bueno, por temas de tiempo, pues procederé a dar inicio, agradecerles gentilmente por su amable presencia en más que exposición, pues un poco de conversatorio, de compartir experiencias eh, que van más allá del conocimiento y más allá de lo que uno podría pensar que puede ocurrir en su organización. Como les digo, compartir una experiencia que la estamos viviendo en el entorno laboral en donde me desempeño. Me gustaría que me confirmen si de pronto tengo audio, si tengo retorno, por favor, alguien que me ayude confirmándome. Sí, sí, te oí. Ya, perfecto, chévere, gracias, muy amable. A ver, en primera instancia voy a exponer el caso. La segunda parte vamos a hacer una pequeña investigación previa dentro de lo que nos compete, que es la parte de temas laborales netamente. Tres acciones tomadas y cuatro, mi criterio personal de si es no es accidente de trabajo, cómo lo manejaría yo. Y en todo caso, pues al final aportaremos todos dentro del ámbito profesional, pues con nuestros criterios. A ver, la exposición del caso es el siguiente y voy a omitir nombres y el tema empresarial por temas de, ustedes saben, de confidencialidad. El caso puntual nace dentro de la parte de seguridad de salud ocupacional cuando uno de los trabajadores viene con cefalias, mareos, indicando que no sabía qué le pasaba. Inmediatamente recibe la atención de nuestro médico ocupacional y pues al momento de la toma de los signos vitales se determina que necesita una atención urgente pues de una casa de salud especializada. El paciente es trasladado, sus signos vitales son estabilizados después de un periodo de aproximadamente 4 o 5 horas en uno de los hospitales de acá de la localidad. Este, y pues dentro de eso, pues en esta casa de salud no tenían competencias para hacer exámenes toxicológicos especializados, por lo tanto se deriva una muestra del paciente a un laboratorio particular. Eh, el momento que se hace la toma de esta muestra y este trabajador da positivo en benzocaína, es cuando levanta una alerta porque primero la benzocaína no es que se consigue a la vuelta de la esquina. Segundo, pues otra persona también en la tarde ya reportó que tenía somnolencia, cosas así, pero la verdad yo no, personalmente no he escuchado, ahí de pronto me complementa alguien si es que ha pasado algún otro caso en una empresa. Entonces es un evento que sale totalmente de la normalidad, es un evento totalmente disruptivo en donde no te imaginas que entre propios compañeros de la misma área de trabajo eh, atenten o agredan contra la integridad de otra persona. Eh, posiblemente posiblemente la única evidencia de que ese aparente yogur en donde, bueno, dentro de la investigación previa, se determina que el día en mención, estos dos trabajadores recibieron vasos de yogur con granola por parte de sus compañeras de área, como les manifiesto. Eh, Normalmente pasa que en algunas áreas de trabajo, pues un día traigo yo comida, otro día traes tú, etcétera, etcétera. ¿Qué nos ha pasado? Tal vez ustedes compartan ese criterio, pero nos ha pasado que compartimos alimentos en nuestros espacios laborales y particularmente el día en mención, la trabajadora presunta agresora trae un yogur con granola y les brinda a todos sus compañeros.
Existían roces, pero no sé hasta qué punto un roce laboral determine que voy a hacerte casi un atentado contra tu vida para que yo contamine un producto. Entonces, con esa investigación, existe la presunción de que una de las personas eh, intentó afectar la integridad de uno de dos de sus compañeros. Sin embargo, pues lastimosamente, y como digo, quizás esa es una falencia, pues, y dentro de toda esta experiencia es muy importante y personalmente me deja una lección grande, es el hecho de que no tomamos ese vaso de yogur y no lo sometimos a pruebas de laboratorio, porque adicional a ello, la compañera que también dio positivo, eh, se le hizo el examen ya en la noche, ya entrada la noche. Entonces, el personal de aseo obviamente hace su tema de limpieza una vez que se culmina la jornada laboral, que es 5 de la tarde, y pues en ese momento era la preocupación principal, velar por la integridad del compañero, que como digo, fue un caso que fue a parar a un centro de salud. Entonces, personalmente, igual conjuntamente con el médico, lo primero que hicimos es trasladar a este paciente y mantenernos ahí al pendiente de que pueda requerir alguna situación adicional, sin enfocarnos y sin pensar más allá de que era prácticamente una agresión interna. Dentro de las acciones tomadas, como les decía, se conversó con los afectados, etcétera, etcétera. Existe la presunción de que en ese producto estuvo contaminado. Se ha procedido a hacer el informe interno dirigido a gerencia y recomendando también que, pues, obviamente como empresa se notifique ya legalmente el proceso de tal forma que personal especializado en temas investigativos penales puedan determinar culpables, porque sería eventualmente fácil decir, sí, yo tomé de ese yogur y eventualmente este, fui víctima de este evento, pero sin embargo lo que yo mencionaba también en uno de los chats era que incluso le podía aplicar el visto bueno, pero fiscalía determinará cuáles son los responsables y eventualmente, si es que se determinara que la persona que presuntamente consideramos responsable, podría incluso tomar acciones contra la empresa o contra en mi caso como jefe de seguridad, por de pronto algún tema de difamación o alguna cosa así. Dentro de mi criterio personal, lo que yo les había mencionado es que para mí sí es accidente de trabajo, para eso voy a basarme en la normativa aplicable. Justo yo el día bueno, el evento sucedió el día jueves y viernes de la anterior semana. Dentro de las investigaciones que se han determinado, pues justamente me puse a verificar. Normalmente uno cuando ocurre un evento de tipo accidente dice estuvo en estado de embriaguez o estuvo bajo la acción de cualquier tóxico o droga, pues eventualmente no es accidente de trabajo. Sin embargo, aquí mismo el literal A me dice, a excepción de los casos producidos maliciosamente por terceros con fines dolosos, cuando el accidentado sea sujeto pasivo del siniestro. Entonces, eventualmente hay un fin doloso porque no es que te pongo escopolamina porque quería hacerte una broma o porque quería de pronto ver cómo reaccionas frente a esta sustancia que como digo es benzocaína. Entonces, eh, dentro de mi criterio personal hay un fin doloso que solo lo sabrá el autor del hecho. eh, Fue producido maliciosamente, fue en su puesto de trabajo, fue en su jornada de trabajo, 9:30 de la mañana, este, y pues ventajosamente, como había manifestado también, esta persona no tuvo más allá que
un reposo de aproximadamente 2 días, 3 días, y no fue a mayores. También se analizó conjuntamente con el equipo médico de si puede haber alguna secuela, que es lo que principalmente me preocupaba más, porque acordémonos que este tipo de sustancias también tiene acción con el sistema nervioso central. Entonces eventualmente podría haber algún trastorno psicológico que, según lo que menciona el médico, pues en este caso ventajosamente sería un poquito difícil que se dé. Sin embargo, considerando ya este criterio personal, lo voy a reportar al IES. IES también hará su investigación. Nosotros nos someteremos a lo que determine Fiscalía, y pues a las versiones que tenemos de los afectados y de los otros compañeros, que eventualmente pues lo que dicen ellos es no se consumió nada más que ese yogur con esa granola, y que pues obviamente este trabajador eh, fue a parar al hospital, como les mencionaba. Eh, para este punto, pues ahí sí no sé si de pronto hay alguna inquietud adicional, algún aporte, algún criterio de alguno de ustedes que nos puedan compartir. Eso quería compartirles. Es un caso interesante, la verdad, primera vez en la vida que lo escucho, y bueno, para la próxima habrá que pensar con un poquito más de malicia, pues, y tal vez tomar esos productos, esa alimentación que, como les digo, a veces entre compañeros compartimos espacios de trabajo, y tal vez un chupete, un vaso de cola, un vaso de yogur, como en este caso, y pues imagínate casi que un atentado contra tu integridad. Si alguien quiere dar su criterio también, pues bienvenidos, y eso quería exponerles un poquito la experiencia que tuve para futuras ocasiones también como técnicos de seguridad podamos actuar de mejor manera posiblemente. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. Estás Hola, hablando Janet. con Janet Cepeda. ¿Cómo está? ¿Sí me escuchas? Sí, clarísimo. Sí, sabes que me llamó la atención entrar a este conversatorio por dos cosas. Primero, por mi experiencia, porque yo soy, mi profesión base es bioquímica clínica, también soy máster en seguridad ocupacional, Buenas, ya. pero mi profesión base acá, por mi experiencia en el manejo, especialmente con centros de adicciones y el manejo de sustancias y todo eso, te puedo comentar algo. Cierto es de que tú estás hablando de un escenario y prácticamente estás haciendo la presunción de un accidente de trabajo enfocado ya a culpables, o sea, de sus compañeros de trabajo. Pero yo te digo, hubiese sido muy, de mucha ayuda hacer la investigación de las sustancias para ver si ahí se encontraban escopolaminas, y también hablar con el fabricante, del producto, porque, o sea, no te digo que las personas que le brindaron no le pusieron. De hecho, la mayoría de pacientes que he tenido yo que han sido dopados con este tipo de sustancias, les han puesto de forma que no se han dado cuenta, sea en vasos de cerveza, de licor, y obviamente les ha pasado eso. En el yogur, sí me llama la atención también por el polvo, que es la escopolamina, o bueno, como también saben llamar polvos de ángel en el mundo de las personas que utilizan escopolaminas. ¿Cómo se disolvió? ¿Cómo estuvo? ¿No hubo grumos? O sea, hubiese sido muy importante tener el vaso donde ellos tomaron, para así mirar que es como que encuentras la arma homicida, ¿no es cierto? Es eso, pero no lo tienes. Entonces, sin arma homicida no hay homicidio, digámoslo así. Sí, muchas gracias, Janet. Totalmente alineado contigo. Eso te digo, y realmente convoqué este conversatorio porque, o sea, no te imaginas que en tu empresa van a autoatentarse entre compañeros, que si bien es cierto hay roces, y todos tenemos roces todos los días. O sea, llegar a ese punto ya es de pronto alguna enfermedad psicológica.
Lo que no puntualicé, y gracias por tu aporte también, es que 5 compañeros, mejor dicho, en el departamento son 6 compañeros y todos tomaron el yogur. Solo los 2 dieron positivo con benzocaína. Como te digo, lastimosamente no te imaginas Perdón, o sea, de las 5 personas, solamente 2 fueron las personas afectadas, afectadas. correcto. Sí, correcto. Mm. Ya, y eso te decía, en el examen toxicológico salió que es benzocaína. Lastimosamente en la muestra del yogur, que como tú dices, del arma homicida, se perdió en el transcurso del día porque, o sea, estábamos en el susto de que es el compañero y que estaba grave, pues, en el hospital. Y como te digo, no te imaginas que, o sea interno. Yo de pronto, lo que pensé apenas llegó, dije, posiblemente vino del cajero sacando dinero, porque hasta ese día ya estaba acreditado los valores en nuestras cuentas. De pronto el compañero vive como a 1 hora del trabajo, entonces normalmente yo le veía que comía en el típico café con empanada que vende la señora ahí a la entrada de la empresa o cosas así, pero no te imaginas que va a llegar eso. Porque ¿a qué tiempo comenzaron a tener síntomas? Porque recuerda que las benzodiazepinas que tú me estás comentando, que me he encontrado en el toxicológico, son de absorción rápida. Eventualmente 10 minutos, 15 minutos de lo que tomó. Correcto. Sí, eso digo, y en realidad el conversatorio es por eso, porque en realidad en qué matriz de riesgos laborales tú te encuentras con eso. O sea, tú dices, chuta, entre compañeros se odian o se quieren tanto y van a ponerse somníferos para afectarse la integridad de cada uno de ellos. No, es que en la matriz tú lo que te enfocas es a los riesgos inherentes a su actividad laboral. Sí, Esto no tiene nada que ver con su actividad laboral. eso, Esto justo. obviamente que es algo gravísimo y que inclusive puede tener connotaciones civiles y hasta penales, porque pudo haber atentado a la vida de esta persona. Pero como te digo, y te repito, o sea, igual yo todavía hasta ahora no le veo en el contexto de accidente del trabajo, o sea, no le veo, sí, que hubo una falta gravísima y algo brutal ahí, sí, es muy cierto, pero todavía no le logro ver en el contexto de accidente del Ya, trabajo. yo le puse acá en la normativa, voy a proyectarle para le chequeamos, únicamente por esta parte de aquí. Cuando el afiliado se hallara en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica, a excepción de los casos producidos maliciosamente por terceros con fines dolosos, cuando el accidentado sea sujeto pasivo del siniestro. Por esta puntualización, y lo chequeamos también con un abogado que lastimosamente no es especialista en la parte laboral, lo considero reportar. De ahí lo demás, el tema de hallar culpables, no hallar culpables, el caso, como les decía, está en fiscalía. Y pues de mi parte, sin involucrar a nadie, porque como te decía, yo puedo involucrar, pero no tengo el arma homicida y no soy el competente en determinar si ella fue, no soy el competente para eso. Lo único que se hará es un informe casi que general para el IES, indicándole que pasó esta situación que está en investigación por parte de Fiscalía, pero pues al final del día, el IES, que es el ente competente para determinar si es accidente o no de trabajo, pues lo determinará. Sin embargo, pues, como te digo, este conversatorio es justamente para eso, para que de pronto por ahí no nos suceda un evento así que, como te digo, es totalmente disruptivo. Yo, la verdad, sí te llama la Porque atención. mira, yo sí he tenido trabajadores que han sufrido, que han sido víctimas de este tipo de actos, pero obviamente han sido por, como tú dices, a veces fueron a sacar dinero. Yo soy técnico de seguridad de una empresa donde hay cobradores, donde hay vendedores, entonces, por lo tanto, sí, hemos sufrido este tipo de atracos, ¿no? Por el tema de que han sido han recibido escopolamina. Pero ahora, la parte que tú dices, en la que, esa parte última que tú dijiste, yo lo entendería de que bajo efecto de esa sustancia, sea alcohol o sustancias no permitidas, sufrió un accidente de trabajo, ahí se considera accidente de trabajo. O sea, no sufrieron ningún accidente de trabajo. O sea, no es que, por ejemplo, no sé cuál sea tu empresa, por ejemplo, le dio el yogur y después fue a manejar una maquinaria y boom, tuvo un accidente con esa maquinaria. Sí, estoy de acuerdo también, Janet, mucho con eso, pero este, al final del día también consideremos que va a venir fiscalía.
O sea, es un hecho que Fiscalía va a ir algún rato a la Sí, empresa. no, esa parte es totalmente Sí, sí, sí. distinta. Va a entrar Fiscalía, va a entrar todas las investigaciones. Dentro de la indagación, ellos van a decir que hemos hecho comunidad de seguridad. Al final, acuérdate que si te sale que no es accidente de trabajo, no pasó nada. Y si te sale como accidente de trabajo, pues posiblemente... Bueno, pero yo creo que Fiscalía no es el ente rector para calificarte como accidente de No, trabajo, no, no, sino no, la yo te Comisión decía, Evaluadora de Riesgos. sí, claro, no, no, ¿cómo que? Pero eso te decía, pero al final Fiscalía también va a decir, pero ustedes qué hicieron, o sea, cuál fue su acción como unidad de seguridad y salud ocupacional. Yo Puede pienso ser, como empresa más que como unidad, ¿no? sí, ¿Qué sí, acciones sí, sí, tomaron? estoy de acuerdo, pero igual siempre tendremos atrás de nosotros lo que tú nos decías, ¿no? Vidas, integridades de personas, entonces, eh, sí, pues hay que empezar a pensar un poquito más maliciosamente, pues, imagínate que te pase un caso de eso en el interior de la empresa, pues, No, pues de miedo. te rompe todos los esquemas, pues claro. Ujú. Claro. Nada, Yanel, y un gusto conocerte también que chateamos bastante en los grupos. De pronto, ¿alguien tiene algún otro criterio, nos quiera compartir algo adicional? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No sé si se me escucha. Estimado Sí, sí, te Ronald, un escuchamos. gusto. Claro que le escuchamos. Este, bueno, totalmente de acuerdo con lo que dice Janet. Este, no le veo tanto ubicado en el contexto al caso para pensar en un accidente laboral. Hay esta parte del literal A del artículo 13 de la CDX 513, pero sería bueno ver primero antes de ver estas excepciones, ver el artículo 11 y 12, si en realidad está en casilla en cualquiera de estos ítems, de estos literales. Ya Entonces, más sí, bien, yo pienso que habría que empezar por allí. Si por ahí en alguno de estos, primero que tiene que, lo que dijo ya Janet, tiene que estar ubicado en su contexto de si es haciendo las actividades para las que fue contratado ahí en su puesto de trabajo, se produjo todo esto, porque de lo que entiendo, yo entré ya después, de lo que entiendo es que se tomaron una bebida que era yogur, 5 personas y de las 5 a 2 se les pudo con examen laboratorio encontrar esta sustancia. Entonces, bueno, fue, no sé si tal vez ahí en algún bar, en algún comedor de la empresa, no sé, me quedé sin señal. sí, ¿Estamos? sí, muchas gracias, Allá, Ronald, por tu allá. gentil aporte. Está en el chat también esa inquietud. Entonces, Estuvieron, eso, no sé si es que, es decir, ellos se sirvieron ahí el yogur y alguien les puso ahí esta sustancia, es decir, todavía se presume nada más, se piensa. Más todavía, ante esas dudas, ¿cómo se le puede decir a riesgos de que en realidad, para que aplique, ahí más todavía se puede caer lo del literal A, del artículo 13, porque todavía no se puede probar de que fueron X trabajadores los que les pusieron, más todavía. Y estamos en base solo al análisis de ese literal A del artículo 13. No sé si ya se consideró bien el 11 y todos los literales del 12. Y es por eso que yo pienso que no se ubica bien en el contexto como para accidente. Todo lo que dijo Janet, me voy a ahorrar todo eso. Y entonces, para mí, no es accidente. Eso nada más yo quería comentar. muchas gracias, Ronald. Sí, muy respetable, muy enfocado los criterios. Para reforzar un poquito, el trabajador estuvo en su puesto de trabajo haciendo una actividad en su computadora, y llega la compañera y le dice, les traje yogures y les empieza a entregar en cada uno de sus puestos de trabajo. Este, sí, ventajosamente no hubo una afectación, pero al final del día
Acordémonos que y Janet que justamente nos mencionaba que se especializa en el tema químico, pues una sobredosis de esta sustancia y No, no. no haber actuado a tiempo prácticamente nos le podía llevar a la tumba a ese trabajador. No, no, y el hecho mismo de atentar a una persona, bueno, ventajosamente tuvo un feliz término, digámoslo así, aunque a veces que eliminen otro cuerpo, toda la sustancia va a tomar días, no sé, tú ya están de comentar tus compañeros, que el médico les va a decir que va a tomar, inclusive el compañero que yo tuve que fue afectado, le tardó 3 meses en recuperarse bien, o sea, tenía muchos dolores de cabeza, tenía muchas cuestiones subsecuentes a la exposición a esta droga. Ahora, claro que no es tolerable que alguien quiera afectar. Si estamos hablando que no podemos tolerar ni una broma a un compañero verbal, un sobrenombre, cosa por el estilo, en nuestro programa de riesgos psicosociales enfocamos mucho ese tema, mucho menos atentar con algo que, como tú dices, no estabas calculando la dosis y no sabes si es que se te va la mano y de pronto, o si es que la persona tenía algún problema, qué sé yo, cardíaco y ahí quedó. Pero vuelvo y te repito, o sea, yo lo veo eso, claro, el código de ética, el reglamento interno de la empresa tiene que activarse todo para realmente llegar a los responsables, que esos responsables inclusive sean desvinculados de la empresa, porque tú no puedes estar dentro de un espacio laboral con personas que tú puedes decir, ¿será que me va a brindar algo? ¿Será que puedo tomar ahora? O sea, qué miedo, ¿no? Imagínate. O sea, eso sería brutal. Imagínate, si uno pasa mucho tiempo ahí, lleva su almuerzo, lleva su comida, a veces lleva cosas que hizo en casa para compartir con sus compañeros y ahora vivir con ese miedo. O sea, el ambiente laboral ahí va a estar bastante crítico. Pero, o sea, sí, yo, si es que hubiese pasado esto como si ha pasado en mi trabajo, yo no lo pongo en el contexto decente del trabajo, no, no, O la sea, verdad. sí, sí ha pasado, pero ojo, no, ojo, ha pasado, pero no como, digamos que autoatentado entre compañeros. Entonces, eso es lo que llama la No, atención. o sea, Es lo que pasa. bueno, te comentaré que una vez habían estado bebiendo alguna situación por fiestas de Quito y pasó algo así. Entonces también Fuera del como entorno laboral, pero que, en todo caso. sí, digamos que fue fuera, pero pasó algo Ya. así. Pero bueno, Sí, de todas maneras, espero que te vaya bien en esta investigación. chévere, gracias, Janet. Sí, solo una puntualización bien importante que yo también le consideraba y ahí también sí sería importante algún otro criterio, que de momento todavía no se podría tomar acciones sancionatorias ni desvinculación del presunto funcionario que atentó No, contra los otros, porque no tenemos evidencia suficiente, es lo que decía. O sea, no exactamente, qué puedo pena. aplicar, porque también me decían en el chat, aplicar el visto bueno, o sea, pero yo le aplico el visto bueno y eso me genera un efecto rebote de que yo ya estoy culpándole de esto, Claro, y que sin no tener tienes lo que, ninguna prueba. sin tener lo que tú me decías, mi estimada Janet, el arma homicida. Sí, la No homicidio. tengo el arma homicida. Entonces, sí, yo, veamos cómo nos va. Yo personalmente voy a reportar. No pierdo nada tampoco si lo reporto y me dicen, no ha sido accidente de trabajo, no se pierde nada, tú sabes. Bueno, no hay peor acción que la gestión que la que no se hace, dice. Es correcto, ya. Entonces, sí, eso quería comentar. Pues, o sea, ahí a veces nos toca pensar con malicia y son eventos que nos sacan de nuestro, de nuestro normal, eh, normal convivencia con los compañeros. Qué miedo, imagínate. No, sí, que realmente sí que miedo. Pero bueno, creo que la pandemia nos está volviendo locos a todos. Estoy seguro de eso, mi estimado. Que queremos hacer algo así, loquísimo realmente. Sí, sí, sí. Bueno, me Sí, quedan más grande. 4 minutos de la reunión. No sé si alguien quiera compartirnos algún criterio adicional y pues igual agradecerles por el tiempito que se han tomado. Edison, tiene 4 minutos, Edison. Hola, buenas noches con todos. Mil disculpas, no voy a poder encender la cámara. Valiosas los aportes de Janet, de Ronald, de Rodney respecto al caso. Me quedo con el aporte me apego mucho al aporte de Ronald Selly, donde nos motiva a analizar el caso desde el artículo 11,
Entonces, el artículo 11 establece que tiene que ser por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo, el accidente. Y más adelante habla de que tiene que existir una lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad o la muerte inmediata o posterior del trabajador. Lesión corporal no hubo, incapacidad no hubo, muerte no hubo. Quizá perturbación funcional habría que estar determinada por el médico si este tipo de tóxico generó una perturbación funcional, como para determinar si encaja como accidente o no. Ese sería el primer caso. Janet comentaba que hablaba del cuerpo del delito. En el artículo 2, en el literal G, se habla de que en casos que sean causados por terceros, independientemente si hay culpabilidad civil o penal del empleador, esto no va a impedir, o sea, no es que Fiscalía va a tener que dictaminar la culpabilidad o no de alguien, porque a la final, exista culpabilidad o no, determinada por Fiscalía, no se impide la calificación de este hecho como accidente de trabajo. Pero aquí hace la aclaración, salvo que éste no guarde relación con las labores que desempeñaba el afiliado. Entonces parece ser un tema que no guarda relación con el trabajo. Ahora, hubiera sido diferente que el trabajador, al haber ingerido el producto, el tóxico, y continuaba realizando su actividad laboral, en ese momento hubiera tenido una lesión, un accidente, por efecto del tóxico en su cuerpo. Entonces es un atenuante para no considerarlo como accidente de trabajo. Y posteriormente, pues también habla el artículo 13. Edison, perdona, solo interrumpirte un minutito. Se va a cerrar la sesión, no sé si gustan que le vuelva a abrir, porque ahí en cambio, mira, justo estaba viendo el literal D, se contrapone un poquito al de que sobreviniera durante las pausas o interrupciones laborales. ¿Les parece si le cierro y le vuelvo a abrir la sesión? Y conversamos igual, muy interesante tu aporte, Edison. No tengo Yo estoy de problema. acuerdo. Ya, lo voy a cerrar ya y le vuelvo a abrir en el mismo link. Ok. Sí, comentaba acerca del artículo 13 también, que Conecte ya, en los casos que no se considera accidente de trabajo, cuando el trabajador se encontrara bajo la acción de un tóxico, a excepción de los casos producidos maliciosamente por terceros, con fines dolosos, cuando el accidentado sea sujeto pasivo del siniestro o cuando el tóxico provenga de la propia actividad que desempeña el afiliado. En este caso, como te digo, podría considerarse como accidente siempre y cuando lo que establece ese el literal A al final sea causa de un accidente, pero no hubo un accidente, solo hubo el evento toxicológico. Si ese evento toxicológico hubiera generado una perturbación funcional, entiendo que sí podría ser, incluso puede causar la muerte de una persona, un tema de este tipo de sustancias. Entonces ahí podría encajar como accidente laboral. Entonces, con estos antecedentes, como pedía Ronald que se lo analice el tema, yo creo que nos faltan elementos como para poder determinar si es accidente de trabajo o no. Porque primero pienso yo que al no haber lesión, producto de trabajar bajo efectos de algún tóxico, no se lo consideraría accidente. Salvo que hablemos ya de un tema de perturbación funcional. Si de pronto Ronald, que es médico, o Janet, desde la parte química, nos establece qué es una perturbación funcional, desde cuándo se puede
calificar una perturbación funcional, de dónde hasta dónde encaja esto, a ver si por ahí podría encajarse como accidente laboral. Edison, Eso es lo que puedo solo comentar. una pequeña puntualización, no sé tu criterio también en este sentido, pero es accidente también el que sobreviniere durante las pausas o interrupciones laborales. Eso es lo que está en este artículo 12. Entonces, eventualmente hubo un break, por mínimo que sea, hubo una interrupción de esta, de la labor que estaba realizando para servirse su yogur. Entonces, yo lo consideraría acá. Eventualmente, sí, pues, como digo, ventajosamente no hay una perturbación funcional. Sin embargo, bueno, el conversatorio más va enfocado a que no nos ocurra en nuestro entorno laboral, porque como decía Janet, chuta, estamos en un mundo de locos y pues en el caso de que hubiera habido una muerte, pues posiblemente con más razón se podría considerar reportar, a pesar de que pues haya criterios que de pronto se contraponen entre unos y otros, ¿no? Pues, entonces, sí, me alineo también completamente con tu amable criterio, Edison. Bueno, perdón, en realidad, por el efecto de la sustancia, y partiendo pues de la definición de lo que es droga, toda sustancia pues que ingresa al organismo y modifica una función de eh, pues se considera droga. Y en este caso sí es a nivel del sistema nervioso central, y hablamos de los psicotrópicos y estupefacientes. Entonces, de que hubo perturbación funcional, sí, sí la hubo, porque causó un efecto, entiendo, en los trabajadores. No sé el informe médico qué dirá. Entonces, entiendo que sí debió haber llegado hasta ahí, hasta dar algún efecto en el organismo y en el sistema nervioso de estos dos trabajadores. Entonces, si eso dice el informe médico, quiere decir que sí hubo una perturbación funcional, es decir, hubo un efecto. Si hay algún otro colega médico ahí que aporte respecto de esto, pero mi apreciación acerca de la perturbación funcional es esto que acabo de mencionar. Sí, buenas Pero, noches. pero Disculpa. me ratifico, perdón, en que no se ubica bien para el cumplimiento del artículo 11 y 12, y es decir, coincido, como dijo Edison, en el análisis. Sí, muy respetable Eso. el criterio, Ronald, muchas gracias. Cristina tenía algo, tal vez. Sí, buenas noches. Me presento, soy Cristina Montenegro, soy médico ocupacional. Bueno, de mi parte, pues tampoco lo hubiera considerado como un accidente de trabajo, pero hay muchas cosas que quedan como subjetivas en el concepto de accidente de trabajo que tiene nuestra ley, pero igualmente hay muchos criterios, respeto el tuyo, pues como decía la compañera, o sea, no hay peor cosa que la que no se hace. Y pues espero que nos ayudes con la conclusión de este caso, que dijo el IES riesgos del trabajo. Desde el punto de vista médico estoy de acuerdo también con el doctor en el que sí hubo una perturbación funcional porque hubo sí ya una modificación de la fisiología de la persona, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta el concepto de perturbación funcional que puede ir desde la parte física, desde la amputación de un dedo, de una mano, hasta la perturbación funcional psíquica que también puede llegar a tener una persona después de haber sido drogada con este tipo de sustancias. Les cuento, en mi caso personal, también tuve un trabajador hace poquito que tuvo una intoxicación por esta sustancia, por escopolamina, que tiene hasta ahora, 3 semanas más tarde, una encefalitis, es decir, una inflamación de su cerebro que no cede todavía. Entonces, en ese caso, sí habría esta perturbación y tendría una consecuencia. Pero estas son cosas que pues las vamos viendo poco a poco, vamos evaluando al paciente y
vamos viendo qué consecuencias tuvo, ¿no? Entonces, no sé, en tu caso, cuántos días han pasado después del accidente y si es que los trabajadores todavía están dentro del espacio de trabajo, si han vuelto, se han reintegrado normalmente, etcétera. Sí, justamente, a ver, comentarte que bueno, fue chica, la menos afectada, por así decirlo. Ella solo tuvo somnolencia, un dolor de cabeza leve, pero Okay. no, ni siquiera tuvo reposo porque más bien no pensamos de que realmente, o sea, como te digo, no piensas en que entre compañeros se van a autoatentar contra Sí, su propia integridad y la de otros, pues no, entonces no piensas en eso, pero a ella le hicimos el examen toxicológico al siguiente día, porque okay. para descartar, no lo hicimos el mismo día porque en realidad lo que más nos preocupaba era esa persona que sí realmente requirió el traslado a un centro de salud especializado y pues cuando regresamos no, obviamente ya había pasado el personal de limpieza llevándose el arma homicida, como decía Janet. Sí, lamentable, pero bueno. Sí, sí, sí. O sea, ese es mi criterio y también siempre como que desde la parte médica a veces nos queda un poquito en el aire esto de los accidentes que provocan secuelas psicológicas, ¿no? Que también hay que tomarlas en cuenta. Pero sí, muy, muy valioso el aporte del caso. Esperamos que podamos hacer este tipo de conversaciones más seguido. O sea, como les decía, realmente, más allá de que sea un proceso formativo, pues creo que aprendemos de las experiencias que viven los colegas o que vivimos nosotros mismos, pues, y con ello estamos como que un pasito más adelante para tomar acciones, como en este caso lo hemos hecho. Comentar también que un caso raro de accidente que me pasó también hace un par de años fue de un trabajador que se desplazaba en su motocicleta, y en el transcurso mientras él se desplazaba y que lastimosamente ese día iba sin casco, este, una persona que realmente era el típico mendigo de la ciudad, porque esto pasó en San Lorenzo, este mendigo le lanza un proyectil, una piedra, le impacta en la cabeza y pues el trabajador estuvo en estado vegetativo al final de varios meses se recuperó. Este caso lo reportamos igual al IES. El trabajador nunca pudo volver a tener su 100% de capacidad, tanto funcional como psicológica, y el IES lo jubiló. Entonces, eso también es un caso interesante que me pasó hace, como les digo, hace 2 años aproximadamente. Bueno, de todo aprendemos. Sí, Eso es importante. como les decía, te rompen el esquema de que, chuta, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más me falta analizar? Sí. De pronto, estimados colegas, algún otro criterio y si no, pues cerraríamos este conversatorio y ojalá, como dice nuestra doctora Cristina Montenegro, nos podamos reunir a compartir experiencias. Sí, realmente sí, muchísimas gracias por compartir eso. Yo también me despido ahorita, pero sí, verdad que me gustó la idea porque a veces estamos en situaciones complejas y necesitamos como compartir para nutrirnos de ideas. Y mira, por ejemplo, tener algo así que nos amplía más el conocimiento y cada día es un día de aprendizaje más. Y chévere de tu parte para poder, es una iniciativa súper chévere que me gustó. A veces uno está que se rompe la cabeza y dice, ay, ¿cómo hago esto? ¿Qué hago esto? Otro, y no sabe, ¿no? Y tiene el detalle en tu mano encima, el gerente encima, y no sabe qué va a hacer. Entonces, sí, muchísimas gracias y chévere, y qué suerte. Y por favor, como dice la doc Cristina, no te olvides de decirnos qué dijo la comisión evaluadora, si es que llegó allá y si es que tuvo alguna situación o un desenlace para saber y aprender, porque de pronto nosotros decimos eso, pero de pronto entra a riesgo si tiene otro enfoque que nos deja sin piso. Sí, lo haré, incluso. Una cosita, una cosa un poco para reafirmarme también con el criterio que analizaba, o sea, con el análisis de Edison.
era pues que si hubiera, y bueno, esto también lo dijo Janet, si el trabajador, a consecuencia de la ingesta o de la exposición a esta supuesta droga, porque todavía toca comprobar incluso todo eso, como dije, si es que le dieron ahí, si es que fue mismo droga o no, o el hecho de que le hayan encontrado, falta como dijeron, ya le bautizaron el arma homicida, todo eso. Entonces, si a consecuencia de todo esto el trabajador se accidentó haciendo sus actividades, ahí podría considerarse tal vez el literal A del artículo 13 de la CD 513. Porque yo me pregunto ahí, ¿qué vas a responder tú en el momento cuando tratas de ingresar el aviso de accidente de trabajo a la pregunta número 1 que te dice, la persona afectada se encontraba en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico, droga o sustancia psicotrópica? Tienes que poner sí o no. Entonces, esta pregunta es justo como para poder aclarar. O sea, ¿qué se va a contestar ahí a esa pregunta número 1? Porque en realidad no se accidentó. Obviamente que terceras personas le administraron supuestamente una sustancia, una droga, que le afectó a su sistema nervioso, pero después no veo que se produjo alguna lesión, alguna perturbación funcional con respecto a un accidente, ¿sí? Posterior a eso. Entonces, yo no sé cómo se va a contestar esa pregunta número 1. Bueno, no me ha pasado. Mañana pondré en la plataforma, estuvo bajo la sustancia de esto, a ver qué pasa, ¿no? Habría que ver. Mira, hay una pregunta que hacen que dice, buenas noches, una consulta, ¿qué tiempo dura la sustancia en el yogur? Realmente la sustancia, mientras no sea absorbida, bueno, o sea, ayúdalo en el organismo, pues se absorbe y luego se excreta a través de la orina, vemos el tiempo de duración. La escopolamina es la que se metaboliza mucho más rápido, más que otras drogas como la marihuana, la cocaína. Pero una sustancia como el yogur, donde inclusive hay grasa y enzimas, no he tenido la oportunidad de hacer ese estudio en yogur, sí lo he hecho en licores, pero se mantiene. Yo he podido tener un estudio de licor de hasta 15 días y he podido encontrar sustancias psicotrópicas. Entonces, en el yogur no tengo la idea, pero pienso que no se va, como no se ha absorbido, creo que se mantendría algún tiempo. Una inquietud adicional y aprovechando, y mil disculpas del abuso también. A ver, la situación puede ser también el hecho de que, pues en este caso, ya no hay el arma homicida. O sea, pero tienes tal vez el yogur entero, el del que compartió la compañera. Entiendo que sí hay esa entonces, pero no. Pues, sería interesante también para inclusive desvincular aquí el mismo fabricante, el mismo que le entregó el de la tienda, o sea, porque mira que puede tener cuestiones así, ¿no? Más allá de pensando en que sería interesante que le hagas un estudio toxicológico a la sustancia, en este caso, si es que todavía tienen el yogur, la botella que llevaron. Ya, ¿sabes? Hay una parte interesante que ahora que lo mencionas también, es que, como te dije, el evento fue el día jueves, viernes, sábado, domingo, lunes estuvo todavía en reposo el trabajador. El día martes fue ya la empresa y la presunta, a la que apuntan estas dos personas, que sí, ella me dio este yogur y después de que tomé este yogur empecé a sentirme mal, fue con abogados y querían hablar con los afectados, ellos no quisieron, pero no tenemos nada que hablar nosotros. Ahí también te levanta una sospecha de que, ¿por qué fue con abogados? Nadie le culpó todavía, ¿no es cierto? No, yo no, eso te digo, ¿verdad? Yo mal harían decir son culpables porque ni siquiera estuve ahí por último. Sí, realmente suena sospechoso porque si nadie me culpa, porque ya me estoy defendiendo, ¿no? Sí. Bueno, eso era porque leí eso y yo realmente en alcohol, te digo, hasta 15 días he logrado rastrear la sustancia. Y este análisis del yogur, digamos que me pasa otro día con otros compañeros que también se han sabido querer bastante.
este análisis de la sustancia como tal en el producto, ¿se lo hace en cualquier laboratorio? ¿Necesito algún laboratorio especializado? Sí, realmente se hace un laboratorio que se hace todo lo que son estudios de alimentos, de bromatología. Ahí no es un laboratorio clínico. En el laboratorio clínico hacemos lo que es en las muestras en orina en el paciente, pero sí todo lo que es, tanto no solamente de sustancias, sino también de calidad, dureza, químicos y todo lo que contenga una sustancia, se hace un laboratorio de bromatología, que sí hay, que realmente sí lo hay aquí en Quito inclusive, y no son tan costosos realmente los estudios, porque aquí solamente es identificar una sustancia, en este caso un psicotrópico, ¿no? Sí se hace. Eso digo, créeme que la siguiente que alguien pase eso, lo primero que haré es ir a ver qué tiene en su escritorio y qué comió, porque, chuta, imagínate. Sí, eso sería interesante para hacer. Pero bueno, chévere, muchísimas gracias por todo. Gracias. A todos, una buena noche entonces. Gracias, igual. Ok, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, una excelente noche. Igualmente. Gracias.